Bueno, yo me llamo Tao Álvarez, soy gestor cultural, tengo formación como publicista, pero hace muchos años dejé de serlo, pues, aunque sí utilizo todas las herramientas que gané para aprender a comunicar en los proyectos de los que trabajo. He sido manager de artistas y actualmente soy el director de una corporación que se llama la Escuela Nacional del Grito, que hace promoción para la salud mental y prevención del suicidio a partir de las herramientas del arte. Nosotros durante todo el año hacemos conciertos, charlas, sesiones de tatuajes, hacemos encuentros, un festival de música y todo alrededor de cómo nos podemos encontrar con otros para sanar, para resignificar lo que nos pasa en los días y sobre todo para cantar juntos. Tengo varios rayones, me he ido haciendo varias cosas en el día, me gustan en la vida, me gustan los letreritos, tengo varias canciones en el cuerpo, creo que esta es como la más importante porque también marcó gran parte del camino. Es de una banda argentina que se llama Animal y es una canción que se llama Alas y es una invitación. La canción dice: después de saltar hay que aprender a volar, y eso es como una invitación a atreverse también. Tengo un punto y coma, que es el símbolo mundial de los sobrevivientes al suicidio, la depresión y las adicciones, pero mi punto y coma, pues el punto no es un punto normal, es una nota musical, porque precisamente fue una música lo que me ha acompañado y me ha sacado de los momentos más rudos en la vida, y en el resto del cuerpo hay un montón de cositas por ahí que van no solamente decorando, sino ayudándome también, como te digo ahorita, pues como a resignificar momentos específicos que he tenido que vivir o por los que he pasado, transitado. Parce, el primero fue como a los 15. El primer tatuaje que me hice fue como a los 15 años, estaba muy chiquito. Me acuerdo muy bien que yo iba mucho a un lugar que fue muy importante dentro de mi construcción y fue pues de mi personalidad, de lo que soy hoy, que fue el Paseo de la Playa, ahí en el centro de Medellín. Entonces en el paseo habían varios lugares a los que yo siempre iba regularmente, sobre todo las tiendas de música. Tengo una colección de música que hace parte como de lo que yo soy, evidentemente es importante en mi vida. Y allí había unas tiendas bien interesantes, pero dentro de las tiendas que habían también había una sala de tatuajes, que fue como la primera sede de Opio. No sé si antes hubo otra, creo que esa fue la primera. Y había unos personajes allí que fueron muy cercanos a mí, con los que pasaba muchas horas conversando, tomando vino, hablando de tatuajes. Y mi primer tatuaje me lo hice ahí. Me acuerdo mucho que cuando fui a tatuarme, me dijeron que no me tatuaban porque era mayor de edad, que necesitaba tener el consentimiento pues, de alguno de mis tutores. Y me acuerdo haber llegado a la oficina de mi mamá con un consentimiento escrito como: venga, es que yo me voy a tatuar, necesito que me firme aquí. Y ella así como en modo oficina mirándome como: ¿cómo así que usted se va a tatuar? Y fue como esa conversación de sí, o sea, a mí me hace falta algo en el cuerpo, hay unos símbolos que quiero tener. Y el primer tatuaje que me hice fue uno que tengo aquí en la pierna, que fue un tatuaje alrededor como de lo importante que era alguien en mi vida, que era la abuela, pues, que significaba la noche, que significaba la poesía, que significaba como la relación como con lo simbólico. Y tengo aquí pues un tatuaje que pues como que en ese momento sentía que significaba, ya es una meba pues básicamente, porque me lo hice cuando tenía 15 años, era así. Entonces con el tiempo mi cuerpo fue cambiando, pues también cambió pues como mi relación con ese tatuaje. Después me hice una bola de billar, que tengo aquí, una bola 8, que ya tampoco parece una bola de billar. Y con el tiempo fueron llegando pues como otros símbolos, otras canciones también. De hecho la bola de billar también viene de una canción. Y Barrio Patrón se llama, y habla de cómo funcionan las dinámicas barriales, de cómo funcionan sobre todo en estos territorios, y entender también que nosotros, es como en el juego del billar, nos puedes ir tratando de meter las bolas a donde tienen que entrar, pero si la bola 8 ese día le dio por entrar antes que el resto, se acabó el juego. Entonces era un poco lo simbólico que estaba ahí involucrado en el tatú. Normalmente yo con una idea, más que con una imagen, es como una idea. Sí. ¿Cierto? Entonces es como, me gustaría hacerme algo que simbolice esto. ¿Qué imagen se te ocurre? O quiero esta imagen que simbolice tal cosa. ¿Cómo la hacemos? ¿Cierto? Entonces tengo una lista gigantesca de tatuajes pendientes. Suelo tener ahí como una listica, pues incluso la voy cada tanto como actualizando. Pues tengo un keep y ahí va quedando un van haciendo las imágenes, y cada una de esas imágenes pues tiene una simbología detrás, pues o algo que es importante para mí, pues, ¿cierto? Y decido cuál va a ser el de ese día, el día que me va a tatuar. Normalmente ha sido así. Por uno de los últimos que me he hecho, canciones han sido así. Pues como que este que fue el último que me hice, por ejemplo, fue un tatuaje así. O sea, llegué como con una imagen, una idea que tenía, pero él lo rayó, él decidió cómo era que tenía que quedar, y a partir de una idea inicial, él construyó cómo me iba a quedar ese tatuaje, ¿cierto? Y me parece bacano también eso, pues. O sea, yo creo que si uno confía en el ojo de un artista, también hay que permitir que el artista haga su tarea, pues. Además porque yo, o sea, soy malísimo dibujando, pues. Todas las líneas mías son peludas, pues, y toda la cosa. Entonces, saber que va a haber alguien que sí sabe hacer la tarea encargado del tatuaje, pues ayuda un montón. Sí, y lo otro es que
por lo que yo hago y por a lo que me dedico, pues durante el año tengo varios espacios en donde me encuentro trabajando al lado de tatuadores y siempre me gusta en ese tipo de espacios tatuarme también. O sea, no solamente como prestar el espacio para que alguien más se lleve una pieza a la casa, sino además aprovechar ese espacio también para dejar también un testimonio de lo que pasó ese día. Parce, ve, precisamente el del punto y coma fue el primer escenario de tatuajes que tuvimos con la Escuela Nacional de Grito, ¿cierto? Nosotros lo que hicimos fue acercarnos a la inauguración de una sala de tatuajes acá en Medellín y lo que acordamos fue aprovechemos que se va a hacer la inauguración y regalémosle tatuajes a la ciudad, ¿cierto? ¿Qué tatuajes? El punto y coma. Como te contaba ahorita, pues este símbolo que tiene que ver tiene mucho que ver con el cómo sentimos y cómo podemos resignificar como momentos difíciles que hemos vivido en nuestra vida, ¿cierto? Entonces me parecía una acción súper linda el poder tener, además, ese día, si no estoy mal, tuvimos 7, 8 artistas tatuando al tiempo y escuchar las historias de vida de esas personas que llevaban ahí. O sea, tener la posibilidad de escuchar por qué esta gente se estaba acercando, qué era lo que quería tatuarse, qué era lo simbólico que había allí. Y llegaron cosas muy lindas, pues llegaron sobrevivientes del suicidio, llegaron personas que estaban acompañando a parte de su familia que también pasó como por algún proceso personal fuerte. Y ese día estaba tatuando porque fue quien acompañó en este caso, pues a una mamá y ese tipo de historias que pasan alrededor de este tipo de tatuajes siempre son muy bonitas, ¿cierto? Además, cuando tú tatúas a alguien en un espacio no convencional, cuando tatúas a alguien en un espacio como por ejemplo un festival de música y tienes un espacio para tatuar, la persona que llega a tatuarse llega muchas veces ni siquiera con la decisión, sino que se encuentra con un espacio ahí como distinto, un lugar donde no esperaba encontrar a alguien rayando y eso da la posibilidad a muchas otras cosas. O sea, no viene como preparado ya con el tatuaje listo, diseñado en la mano, mira lo que quiero hacer, sino como, uy, qué rico este momento, me quiero dar un espacio para mí. Tengo algo, esto simbólico que quiero llevar en mi cuerpo o que quiero resignificar a partir de una imagen, me la quiero llevar alrededor de un tatuaje, voy a aprovechar este momento. Entonces hay algo ahí como de lo espontáneo que hace que no solamente para los tatuadores, sino también para las personas que se llevan las piezas, tenga algo mágico adicional. O así considero yo, no sé los tatuadores que han estado en los espacios que dirán, pero sí lo siento de esa manera. Súper. Ve, precisamente con eso de los tatuajes en los festivales, yo fui manager de una banda que se llama La AA con la que todavía colaboro y que son unos grandes amigos durante mucho tiempo. Y alguna vez llegamos a un festival que se llamaba Grito Latino en Costa Rica. En una de las giras que hicimos estuvimos en Centroamérica, tocamos en ese país y nos llamó mucho la atención que cuando llegamos al espacio donde estaban tatuando tenían una sala de tatuajes para los artistas que estaban participando. Acompañada con una marca, tenían una sala de tatuajes para los artistas que tocaban y tenían símbolos de cada uno de los artistas que estaban en el cartel. Y justo ese año habíamos estado en México y para esa gira se había creado una gráfica muy bonita que era una máscara de luchador mexicano, una calaverita con una máscara de luchador mexicano y la tenían ahí para tatuarse. Entonces ese día me hice esta pieza, pues entonces es una pieza como bonita. Yo tengo varias obras también como que están ligadas a los artistas con los que he trabajado. Tengo esta de la AA, tengo esta que es Barrio Bravo, que es una canción de Nepentes, que fue la primera banda de la que fui manager, con la que trabajé también varios años y que también además me permitió como resignificar un montón mi relación con el territorio, con el barrio que habité, con los espacios que caminé cuando estaba chiquito y sobre todo cuál es como el propósito del para qué la música, ¿cierto? Los proyectos musicales y artísticos siempre están mucho, pues cada uno busca en los proyectos artísticos muchas cosas, pero definitivamente yo creo que el propósito que más me gusta a mí es el que está ligado como al encontrarse con el otro, a tener un espacio para cantar juntos o para encontrarse con el otro, para sacar de adentro lo que de otra forma no podría sacarme, y creo que eso de alguna forma también tiene que ver con este tatuaje, ¿cierto? Y es como una especie de compromiso que se tiene con el pelado que era yo en ese momento, en ese barrio, caminando ese lugar, silbando por ahí. Parce, básicamente la escuela nace en un momento en el que necesitábamos, no solamente los que hacíamos parte de la escuela necesitábamos sanar cosas personales y nos encontramos con otros en disposición de eso, sino que en uno de los tours precisamente con una de las bandas que trabajábamos nos encontramos con un festival en Guadalajara, en Jalisco, que se llama Rock por la Vida. Es un festival que hacía Alejandro Tavares, el director de una emisora que se llama Máxima FM, junto con la entidad encargada de salud mental de ese territorio. Y es un festival de música que tenía como propósito anunciar y promocionar las líneas de atención en crisis en salud mental que tiene Jalisco.
Entonces fuimos a tocar ese festival. Nosotros precisamente estamos viviendo una situación alrededor también como de suicidio con alguien muy cercano a nosotros. Y lo que vimos fue como una herramienta súper potente, armónica, bonita, que nos permitía entregar esa información que sentíamos que la ciudad no tenía esa información, porque cuando nosotros necesitamos esa información estaba a la mano, ¿cierto? Tanto de manera personal como acompañando a otra persona. Entonces dijimos, esto está brutal, esto hay que llevar a Medellín. Alejo nos copió, nunca había un montón de gente de Latinoamérica haciéndole ojitos y haciéndole pucheros para que permitiera traer pues como el proyecto también a otros territorios, y al final nos terminó copiando a nosotros. Entonces en 2019 tuvimos la primera edición del festival acá en Medellín, lo hicimos en el Teatro Palo Tono. Estuvo muy bacano, una experiencia súper linda, pues además como de encontrarnos, de juntarnos con otros, como ay, vamos a hacer esto, y que todo el mundo, las entidades públicas se asustaran, las universidades se asustaron un poquito, otras entidades con las que queríamos dar cosas como que no, pero nuestros iguales todos dijeron hágale, va, hagámoslo juntos, y básicamente se hizo con el impulso que teníamos los que estábamos participando de esa activación. Para 2020 estamos trabajando en la segunda edición y llegó la pandemia. Entonces eso nos hizo replantearnos, encontrar otras herramientas. Ya estas entidades que de pronto no nos habían apoyado en un principio ya estaban buscando qué hacer con la salud mental, y cuando preguntaron quién está haciendo cosas alrededor de salud mental se acordaron de nosotros, y eso nos permitió empezar a trabajar como con otros entes que estaban trabajando con el tema en la ciudad. Y de ahí salió la Escuela Nacional del Grito, cuando nos dimos cuenta que no era solamente con música, sino que además cada una de las herramientas del arte te permite pilotear una emoción y te permite también como transitar a partir de tus gustos personales con diferentes cosas, ¿cierto? Empezamos a hacer cosas con literatura, con pintura, con escritura, con música, con diferentes artes, y una de esas cosas, como siempre trabajamos alrededor como de la música, de la estética alternativa, tenía que ver con el tatuaje. O sea, veíamos que el tatuaje era otro elemento que podíamos, digamos, meter dentro de la estética de la escuela, porque como el público de la escuela es joven, entendemos que si llegamos a debate hablando como un señor muy serio, nadie nos va a copiar. Porque precisamente uno de los problemas grandes que tiene el tema de salud mental para hablar con los jóvenes es que tienen muy poca confianza por las instituciones. Entonces cuando empezamos a llevar un lenguaje propio, cuando empezamos no a hablar sino a gritar, cuando nos reunimos con otros en un espacio seguro, cuando empezamos a tatuarnos, cuando empezamos a hacer ese otro tipo de cosas, los chicos escuchan distinto, reciben información de otra manera. Entonces por eso también apareció el tatuaje dentro de las acciones y de lo que desarrolla la escuela, pues, ¿cierto? ¿Algún tatuaje que no me guste tanto ya? Pues los primeros no tanto por lo que significaban en ese momento, porque ya cambió de significado, sino por lo que te digo, porque ya pasó un rato, pues. Entonces ya después de 25 años ya el tatuaje se empieza a expandir, ya el círculo no es círculo, sino que es un óvalo raro. Entonces creo que ahí es como el coso. Pero por ejemplo, el que les contaba ahorita de la bola de billar, pues yo me quiero rayar algo aquí encima para que esto tenga otro sentido, pues como que tenga un sentido estético más bonito, pero la bola va a estar otra vez en otra parte. Yo creo que el día que me lo tape me la cambiaré de lugar, ¿cierto? No creo que haya un tatuaje del que me arrepienta, pues además porque cada uno de ellos también representa como un momento de la vida, ¿cierto? Como que acompaña un momento específico de la vida. Entonces como que de alguna forma es como un álbum de fotos, ¿cierto? Entonces las fotos se empiezan a poner amarillas, empiezan a perder color, ya no se ven tan bonitos. Seguramente el recuerdo incluso cambia, pero sí me parece chévere poder tener la posibilidad como de que ese encuentro con los diferentes momentos que uno tiene en la vida pues estén ahí presentes. Entonces no creo que me arrepienta pues como de algún tatuaje. Yo tengo al lado del corazón tengo un tatuaje que representa a una amiga que ya no me acompaña en la vida. Ella murió a los 64 años. Entonces los últimos 2 años de su vida fueron 2 años que fueron, pues estaba muy reducida en su movilidad, en su habla, y dentro del proceso que tenía que hacer para recuperarse tenía que hacer mucho juego. Entonces la pasaba jugando todo el tiempo parqués, ¿sí o qué? Entonces me hice 2 daditos que responde como hace momentos, son 2 dados rojos que me acompañan y que me permiten seguir teniendo cerquita en la vida. Entonces también hay gente que me acompaña además de historias. O sea, todo el tiempo, todos los días, todo el tiempo estamos buscando cómo evadir el dolor, ¿cierto? Y cuando vos te vas a tatuar, básicamente le estás diciendo al otro, venga, yo siento algo que me va a generar dolor, ¿cierto? Y de alguna forma hay algo simbólico también, o sea, hay un acto también como de resignificar el momento que pasó o la situación que pasó o la experiencia que viví, ¿cierto? Y aparte de eso hay un acto simbólico muy fuerte, o sea, hay una conexión muy profunda con la persona que te tatúa, ¿cierto? Yo creo además que también hay un acto de aceptación ahí,
sea, de aceptar el momento, de aceptar el dolor, de que todo el resto desaparezca y estar completamente entregado a lo que está pasando en ese momento. Y esos actos simbólicos tan profundos transforman profundamente a las personas que están involucradas. Nuestras redes, @Escuela Nacional del Grito, nos encuentran en todas las redes. Hay contenido en TikTok, en Instagram, en Facebook. Hay contenido en YouTube. Tenemos un podcast que se llama Grita lo que sientes, donde le preguntamos a artistas, antes eran músicos, pero también hemos tenido tatuadores, a músicos alrededor de su arte, ¿cierto? ¿Cuáles son las emociones que están detrás de su arte? ¿Y por qué terminaron haciendo eso y no otra cosa? Entonces es una conversación muy interesante con ellos también. Tenemos una agenda de contenido durante todo el año al que los invitamos a asistir, pues, y a participar activamente. Y creo que la reflexión alrededor de esta relación que hay entre, como salud mental y tatuajes, es que cuando uno se mira al espejo y se reconoce más, porque las piezas que tiene en su cuerpo lo hacen acercarse más a lo que uno quiere ser, es un momento muy bonito. O sea, yo recuerdo mucho ese momento del que habla ahorita, el primer tatuaje, los 15 y y recuerdo mucho esa conversación en ese momento con mi mamá de por qué te vas a tatuar, y es porque yo me quiero parecer un poquito más a eso que yo quiero ser. Y dentro de eso, dentro de esa búsqueda estaba el tatuaje, dentro de esa búsqueda estaban las obras que tengo conmigo. Entonces creo que el tatuaje permite eso también, como parecernos un poquito más a eso que queremos ser.